colaborar conmigo en esta mañana. Vamos a leer el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Y voy a comenzar, nuestro hermano Manolo, leyendo desde los versículos 1 hasta el 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos no creían y excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra y de su gracia, concediendo de que hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba indignada. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolos salido huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y de toda la región circunvecina, y predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Que Dios bendiga su bella palabra. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a ver aquí el mapa de... Estamos llegando, hermanos, al final del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vemos, hermanos, recordar un poco que Pablo y Bernabé salieron allí de Antioquía y llegan a Chipre. Recuerdan que allí se encuentran con un falso mago, un tal Bar Jesús, ¿verdad? Pero que no era un hijo de Jesús, era más bien un hijo del diablo, ¿verdad? Y recuerdan que el gobernador Sergio Paulo quería creer, y viendo las maravillas que Pablo hizo, ¿verdad?, al reprender a este falso hijo de Jesús, pues verdaderamente dice que creyó él con toda su familia. Pasaron después, recorrieron toda la isla de Chipre y se van hacia Asia, ¿verdad? Llegan a la ciudad a la región de Pisidia y llegan allí hasta la ciudad de Antioquía de Pisidia. Recuerden que
habíamos visto allí como en la ciudad, pues el Evangelio prendió rápidamente y se convirtieron un gran número de gentiles, ¿verdad? O sea, de personas que no eran judías y también de judíos. Y dice que allí, el segundo domingo de que predicaba Pablo, dice que toda la ciudad, casi toda la ciudad, se agolpó allí para escuchar el mensaje del Evangelio. Y dice que los judíos se llenaron de celos y entonces echaban de la ciudad allá, echaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad. Y Pablo, ¿verdad?, pues va a iniciar de nuevo una ronda, ahora va a llegar desde Antioquía de Siria, va a llegar a Iconio, a Listra y a Derbe. Y después va a hacer el proceso al revés. Hemos leído en pasaje, regresan recorriendo esas mismas ciudades, Derbe, Iconio, Antioquía, y bajan hasta Perge, donde también Pablo no pedía oportunidad de predicar el Evangelio, y allí de nuevo se embarcan para volver a Antioquía de Siria. Y así dan por finalizado su viaje, ¿verdad?, su primer viaje misionero. Y es muy interesante, hoy hemos leído en el pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, estas tres ciudades, básicamente de Iconio, Listra y Derbe. Y en Iconio es una ciudad, ¿verdad?, donde de nuevo el Evangelio es predicado, aunque no sin oposición. Leemos, ¿verdad?, que allí los judíos, celosos de que haya gente que crea pues en el Señor Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, dice que se llenan de celos y en consecuencia dice que hay una animadversión contra Pablo y Bernabé. Y dice que por este motivo Pablo y Bernabé se quedan allí mucho tiempo, nos dice el versículo 3, se quedan allí mucho tiempo, no especifican cuánto, pero mucho tiempo. Y me maravilla esto, hermanos, me maravilla que verdaderamente Pablo y Bernabé no eran personas que se dejaban influir, ¿verdad?, por la premura de los tiempos, sino que tal vez podían haber dicho, venga, date prisa, vamos a acabar aquí en esta ciudad, tenemos que ir a Listra, tenemos que ir a Derbe y después tenemos que volver a casa. No, Pablo sabía estar y era un hombre que nos enseña, hermanos, que conservaba un equilibrio entre lo que era urgente y entre lo que era necesario. El Señor nos dijo, ¿verdad?, que era necesario que el Evangelio fuese predicado a toda criatura. Y es una urgencia que todas las personas sepan de Jesús, sepan que no solamente existe un Dios, sino que Jesucristo hizo algo por cada uno de nosotros. Puedes preguntar a la gente que hoy en día tal vez se define como cristiana, y le preguntas, ¿pero lees la Biblia? Ah, no leo la Biblia. Cosa tremenda, ¿no? Que uno que se llame cristiano y que no lea la Biblia, que no pueda conocer la Biblia. ¿Sabes lo que Jesús hizo en la cruz por ti? Pues murió allí. Bueno, pero ¿murió por qué? Y no saben dar una respuesta de que verdaderamente fue por sus pecados. Y, queridos hermanos, me maravilla que Pablo, ¿verdad?, en este pasaje que hemos estado leyendo, dice que predicaba el Evangelio. Y Pablo sabía de la urgencia de predicar el Evangelio, pero no tenía prisa. Si había que quedarse allí para apoyar a los discípulos, para animar a los discípulos, había que quedarse. No sé, hermanos, si hoy en día aprendemos mucho de esto. Sé que vivimos en una sociedad donde todo hay que hacerlo rápido, todo hay que hacerlo deprisa, todo. A veces yo veo hasta las limpiadoras, ¿verdad?, que limpian nuestra comunidad y eso, y va deprisa y todo. ¿Por qué? Porque le exigen y un tiempo y hay que estar a tiempo. Y no sé yo si eso va a ser cosa buena, ¿verdad?, para cada una de nuestras vidas. Nos extraña de que haya tantos desánimos, tantas depresiones, tantas cosas, tanta falta de ganas de vivir. ¿No será que estamos encarando mal nuestra forma de vivir? ¿No será que estamos prescindiendo de lo más necesario, que es el conocimiento del Señor Jesucristo? ¿No será que verdaderamente lo que necesitamos es tener la paz de Dios reinando dentro de cada uno de nuestros corazones? Tal vez sería algo a considerar por cada una de nuestra vida, porque Pablo y Bernabé sabían administrar muy bien lo que era urgente y lo que era necesario. Y si había que quedarse un tiempo allí, nos quedamos allí, hasta que de nuevo, ¿verdad?, la animadversión hacia ellos, hacia su mensaje, pues les lleva a Listra, donde allí
Dios va a hacer un milagro glorioso por ellos. Dice que allí un paralítico, ¿verdad?, dice que estaba escuchando el Evangelio. Y dice que Pablo vio que tenía fe. Y esto nos puede llevar a pensar, ¿la fe se ve? ¿Saben? Yo le digo una cosa, desde la altura de los años que el Señor me ha permitido servirle, ¿verdad?, en su ministerio, les digo que sí, que la fe se ve. La fe se ve. Yo he visto muchas personas, mientras que predicaba y eso, y he visto cuando la fe estaba dentro de ellos, se lo veía. Era una actitud de atención a la palabra, era una actitud de absorber cada una tal vez de las torpes palabras que podamos decir, pero se ve, la fe se ve en los corazones de las personas. Y hermanos, de allí vemos que en Listra, bueno, pues parece, bueno, pues al final victoria. Pablo, van a hacer hasta una fiesta, hasta un sacrificio, como si fueseis dioses. Y Pablo dice, ¿pero qué hacéis? ¿Se rasgan las vestiduras? Dice, ¿pero no entendéis que somos hombres igual que vosotros? Y que os anunciamos verdaderamente al Dios que creó el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y dice que aún así fue difícil, ¿verdad?, que lograsen impedir que le ofreciesen sacrificio a ellos. Y él empezó allí a decir verdaderamente que el Dios creador de todas esas cosas, que sustenta, que les ha sustentado con buenos tiempos, que les ha dado la lluvia, etcétera, etcétera, ese es el único Dios que existe y al que debemos de alabar y adorar. Y muchas veces, hermanos, qué desagradecidos somos los hombres, porque tenemos los ojos cerrados. Ayer escuchaba a unas mujeres que estaban hablando y decía, si hace mucho calor nos quejamos, si hace mucho frío también nos quejamos. Y es verdad, no alzamos nuestra... Yo les digo una cosa, o sea, yo he dado gracias a Dios por estos días tan fresquitos que hemos tenido en verano, porque bueno, no es lo normal, pero bueno, la verdad es que nos han aliviado un poco, nos han quitado unas fechas de calor, de ola de calor. Hermano, tenemos que aprender a ser agradecidos, a mirar nuestros ojos, a levantar nuestros ojos a Dios y decirle gracias a Dios, gracias por la lluvia, Señor. Ahora los campos están secos, los embalses se nos dicen, y lo único que nos dicen los telediarios, no vamos a tener agua para beber, vamos a tener que ducharnos con gaseosa, aplicándola así y así nos duchamos. Pero nunca decimos gracias Dios cuando llueve, gracias Dios cuando deja de llover. Y la verdad es que debemos de ser personas, hermanos, como discípulos. Si queremos ser verdaderamente discípulos, ¿verdad?, debemos de ser agradecidos a Dios y en las cosas que estamos viviendo en nuestro diario vivir. Y hermanos, de allí, ¿verdad?, Pablo pasa de Listra a esta ciudad de Derbe, donde dice que algo que me llama la atención mientras que compartía este pasaje era la palabra discípulos. Dice que hacía muchos discípulos en aquellas ciudades. Es increíble cómo la mano del Señor se movía, queridos hermanos. Es que el ministerio de Pablo, ministerio significa trabajo, ¿verdad? Y así es que cuando se habla de un ministro, debe de ser el que más trabaja, porque para eso es el primer ministro, ¿no? Es el que más trabaja. El ministerio significa esto, significa trabajo, el que sirve, el que está allí, ¿verdad?, verdaderamente, no manipulando, sino que está sirviendo, trabajando para otros, para que otros tengan bienestar. Y el trabajo, hermanos, de Pablo y de Bernabé no era solamente, ¿verdad?, el predicar el Evangelio, no solamente el anunciar las buenas noticias de que Dios había descendido del cielo en la forma de su Hijo amado para dar su vida por cada uno de nosotros. No, Pablo no solamente anunciaba el Evangelio, sino también se ocupaba, trabajaba en la formación de discípulos. ¿Les suena a ustedes el nombre de Loida? ¿Quién? A ver, Angelita ha dicho que sí. ¿Quién era Loida? ¿Te suena el nombre? La madre o la abuela de Por ahí va. A ver quién afina un poquito más. ¿Abuela de quién? Timoteo. Ahora le vamos a ver a Timoteo, porque fue uno de estos discípulos que Pablo hizo. ¿Y le suena el nombre de Eunice? La madre. Así es que Eunice y Loida, ¿verdad?, fueron de los primeros discípulos que se convirtieron allá con el apóstol Pablo, allá precisamente en Listra. Y de allí, ¿verdad?, de esa abuela y de esa madre, sale un hombre que se llama Timoteo.
Timoteo, a quien verdaderamente el apóstol llega a decir de él que es su hijo espiritual. Y así, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo 2, dice a Timoteo, amado hijo, amado hijo. Hermano, ¿cómo el amor de Dios se transmite? Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero podemos transmitir ese amor. A Timoteo, amado hijo. ¿A quién podemos nosotros amar de esa forma, de entre nosotros, de los hermanos? Porque la Biblia dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida, esté dispuesto a sacrificarse, a dar su vida por los hermanos. Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Pablo, hablando de Timoteo, dice, a mi amado hijo. En 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, a Timoteo le reconoce como un verdadero hijo en la fe. Un hijo verdadero en la fe. Es decir, no era alguien falso, como este Bar Jesús, ¿verdad?, que habíamos visto. No, Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Y qué interesante. Si miramos todo esto, hermanos, podemos ir sacando consecuencias de que es un discípulo, ¿verdad? Alguien que es amado por Dios, alguien que es un verdadero hijo en la fe, o sea que verdaderamente es un hijo de fe. Y en 1 Corintios 4:17 dice Pablo hablando, dice, os he enviado a mi hijo Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Fiel en el Señor. Qué buena característica, ¿no? Ser fiel al Señor y fiel en el Señor Jesucristo. Así era Timoteo. Y Timoteo, hermanos, ¿saben? Leyendo este pasaje, a mí me ha variado un poco la visión que yo tenía de Timoteo. A Timoteo yo tenía una visión de él de que era un hombre, tímido, pusilánime, era un hombrecito que había que andar empujándole siempre, pero la verdad es que leyendo estos cuantos pasajes que les estoy mencionando de Timoteo, la verdad es que ha cambiado mi forma de ver a Timoteo. En primer lugar, Timoteo va a desarrollar un ministerio alumbrado por el Espíritu Santo, influido, movido por el Espíritu Santo de Dios, porque en primer lugar se le dieron varias profecías que le van a posibilitar realizar correctamente su ministerio de mantener la fe y la buena conciencia. Qué importante es esto, ¿verdad? Cualidades, discípulo, mantengo la fe, buena conciencia. Pero Timoteo se le hicieron profecías sobre esto, ¿verdad? Y unas profecías que le ayudarían, le animarían para realizar precisamente este ministerio, este trabajo que él tenía que hacer. Y Pablo le insta, ¿verdad?, a no descuidar el don que había en él. Le insta a avivar el fuego de Dios que había en él. Y esto lo encontramos en 1 de Timoteo 4:14 y 2 de Timoteo 1:6. Así pues, hermano, a Timoteo, cuando dice unas páginas más adelante, lo veremos después, cuando Pablo en su segundo viaje vuelve por estas ciudades, vuelve por Listra y verdaderamente allí encuentra a Timoteo y le quiere llevar con él, dice que los hermanos que estaban en Iconio y los hermanos que estaban en Listra, en estas ciudades que hemos estado viendo, dice que daban buen testimonio de él. Entonces yo no veía a Timoteo así sentadito en su casa, no tengo que quitarlo, ¿no? Sentadito en su casa, solamente estudiando a lo mejor las Escrituras, no, sino que, ¿por qué le conocían los de Iconio? Los hermanos de Iconio, porque iría allí y porque haría algo. Y los hermanos de Listra, al fin y al cabo allí es donde vivía. Pero, ¿por qué le conocían a Timoteo? Porque cuando llega Pablo, se lo recomiendan. Luego parece que era un joven que estaba activo, que iba a Listra, que iba a Antioquía de Pisidia, y lo cierto es que se movía entre los hermanos, y algo haría, queridos hermanos. Así es que yo creo que Timoteo verdaderamente era alguien que verdaderamente estaba alumbrado por el Espíritu Santo y que estaba realizando un trabajo. Y Timoteo va a ministrar, lo encontramos en varios pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:17 dice que él va a estar en la iglesia de Corinto pastoreando un tiempo. Corinto no era cualquier iglesia, se las traía. Divisiones, soy de Pablo, soy de Cefas, soy de otro. Pero luego problemas también morales, que alguno tenía
la mujer de su padre. Corinto era una iglesia que a mí personalmente no me hubiese gustado pastorear. Sabiendo lo que había allí, ¿para qué? ¿Para qué? Pero sin embargo, Timoteo le dijo Pablo, quédate aquí en Corinto. Y allí se quedó. Se quedó y con un objetivo. Él solamente iba a recordar cuál era la forma de actuar del apóstol Pablo en Cristo Jesús y en todas las iglesias. Es decir, había un patrón que establecer. Era un comportamiento a seguir, el del apóstol Pablo, en medio de todas las iglesias. Y, queridos hermanos, allí se queda Timoteo precisamente para recordar esto, en Corinto. En Macedonia ya pertenecía a Europa, pero allí también fue a ministrar Timoteo, junto con Erasto, lo encontramos en Hechos 19, versículo 22. En Éfeso era también otra iglesia. ¿Recuerdan en Apocalipsis qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Qué le dice? ¿Recuerdan a alguien? ¿Algo que tiene que ver a lo mejor con la temperatura? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Éfeso era una iglesia, además allí se había armado un buen follón con Diana. ¿Recuerdan? Allí toda la población gritando, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana. Y allí, bueno, precisamente buscaron a los responsables principales del cristianismo en esa ciudad para llevarlo entre las autoridades. Y bueno, las autoridades dictaminaron que allí no se había faltado a nada ni a nadie, que si había pruebas que las presentasen entonces habría. Pero en Éfeso, dice 1 Timoteo 1, versículo 3, que te rogué que te quedases en Éfeso. Luego allí estaba Timoteo dispuesto. Pablo, ¿cómo hay que servir? Me tengo que quedar, antes estaban en Corinto, ahora me tengo que quedar en Éfeso. A Éfeso, ¿qué hay que ir? A Macedonia voy. Y en Filipos, esta sí es una iglesia que es de las que más simpatía y aprecio tengo en la Escritura, la iglesia de Filipos. Y cuando habla a los filipenses dice que espera enviarles a Timoteo. O sea, si hay alguien, no, espérate que venga Timoteo, y que Timoteo va a ir a los filipenses y a ellos les va a anunciar, ¿verdad? Porque Pablo les dice a los filipenses, dice, es que no tengo a nadie que tenga el mismo sentir que tengo yo, como Timoteo. Y Timoteo es alguien que no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Y esto nos habla mucho. A veces, incluso, ¿por qué buscamos al Señor? Ay, Señor, que se enamore de mí fulanita, o que se enamore de mí fulanito. Pues estamos buscando lo nuestro propio, pero a lo mejor no lo que es de Cristo el Señor. Pero qué interesante que el apóstol Pablo le está diciendo, ¿verdad?, a los filipenses, yo no tengo otro sentir, ¿verdad?, a otra persona que sea del mismo sentir, sino a Timoteo. Me ha servido como un padre, como un hijo sirve a un padre. Dice, y no busca lo suyo, sino lo que es de Cristo Jesús. ¿Les parece una buena recomendación? ¿Sí? ¿Es una buena recomendación para Timoteo? Sí, la verdad es que este era uno de los discípulos que hemos visto que Pablo en este primer viaje misionero empezó a conseguir. Otro era Gallo, de la ciudad de Derbe. También hemos visto allí la ciudad de Derbe, donde Pablo dice que, es curioso porque se menciona discípulos, hizo discípulos. En Derbe dice que hubo muchos discípulos, si miran la Escritura, muchos discípulos. Y es interesantísimo esto, hermano, el trabajo de Pablo y de Bernabé, precisamente para trabajar con estas personas y hacer muchos discípulos, ¿verdad? Gallo de Derbe. Es alguien que aparece en la Escritura, ¿verdad?, durante el tercer viaje misionero, cuando él aparece junto con otras personas que están acompañando a Pablo desde Grecia, desde Europa, hacia la parte de Asia. Y allí se mencionan algunos y pone de nombre. Y curiosamente menciona Gallo de Derbe. Muchas veces pensamos que somos insignificantes, pero para Dios somos muy importantes, queridos hermanos, si verdaderamente estamos dispuestos a seguirle, a mantener nuestra fe, a avivar el fuego que Dios ha puesto dentro de cada uno de nuestras vidas. Así es que Timoteo y Gallo son, junto a otros muchos discípulos, de quienes no se dan los nombres, se menciona discípulos, muchos discípulos en este pasaje que hemos leído, y son un par de ellos, ¿verdad?, de los muchos
que durante el tiempo que duró este primer viaje misionero y en estas ciudades concretas de Iconio, de Listra y de Derbe, precisamente Dios está haciendo resplandecer, está haciendo que salgan a su luz, queridos hermanos. Y es interesante, hermanos, porque ¿cómo habían surgido estos discípulos? Esto me hizo recordar un pasaje que hay en la Escritura del Antiguo Testamento donde dice: ¿de dónde salieron estos hijos? ¿Y quién engendró estos? Y yo creo que podríamos pensar igual, ¿y de dónde han salido estos? Pablo, yo me imagino, ¿y de dónde tantos discípulos? ¿Y de dónde han salido? Pero claro, Pablo sabía de dónde salían, y nosotros sabemos también de la predicación de la palabra. De la predicación de la palabra de Dios, queridos hermanos. Dice la Escritura, ¿verdad?, que en 1 Corintios 1:21 dice que ya que el mundo, en su sabiduría, con su inteligencia, no supo llegar a Dios, dice que agradó a Dios salvar a unos pocos por la locura de la predicación. Y es que es una locura, hermano. O sea, que alguien pueda estar ministrando y pueda estar diciendo lo que es el Evangelio y que de repente el corazón se abra y se pueda tener fe dentro de... Eso, la verdad, hermanos, es que es algo glorioso. Y es que, hermanos, verdaderamente las palabras de Pablo no eran palabras cualquiera. Pablo, cuando va a hablar a los corintios, le dice: prefiero hablar 4 palabras entre vosotros, pero 4 palabras que lleguen, que verdaderamente que actúen. Y es que verdaderamente, hermanos, él quería transmitir, las palabras que hablaba Pablo eran palabras que generaban fe. Esta es la diferencia entre muchas personas. Yo sé que hoy en día, fuera de estas puertas, hay muchas personas con mucha palabrería, hermano, palabrería, que al final muchas veces dice: bueno, pero ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque han empezado... ¿Y qué? ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué mensaje? Pablo no era así. Él decía, ¿verdad?, en otro de sus pasajes, dice: me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo era consciente, ¿verdad?, de que sus palabras, las palabras que él quería transmitir, eran palabras que generaban fe en los corazones. Generaban fe en los corazones. Y hermanos, de ahí es donde habían salido esta cantidad de discípulos, ¿verdad? Es por la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz y penetrante. Penetrante. Traspasa la ropa, traspasa el intelecto, aunque se queda ahí una parte, pero llega al corazón, al corazón. Y es una palabra viva, es una palabra eficaz, en la cual nos podemos mirar cada uno de nosotros y verdaderamente decir: Señor, ¿quién soy yo para que con tu misericordia me hayas alcanzado? Es algo muy glorioso. Pero hermanos, es la palabra, la importancia de la palabra. Recordemos, los que estamos aquí que somos creyentes, recordemos que en el principio fue la palabra. Juan nos dice: en el principio era el verbo, la palabra. Y en Génesis encontramos que dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, como otras cosas, como la creación. Es la palabra la que crea. Es la palabra, queridos hermanos, la que engendran fe en cada uno de nuestros corazones, la palabra de Dios. Y creo, hermanos, que esto me hizo pensar en que somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y somos algo más que criaturas de Dios. Somos hijos de Dios, los que estamos aquí. Pero como criaturas de Dios, hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, tenemos una capacidad de comunicarnos los unos con los otros. Y iniciamos conversaciones, ¿verdad? Conversaciones. Podemos hablar: ¿y cómo está tu tita? ¿Y cómo está el abuelo? ¿Y cómo estás tú? ¿Y cómo te va el trabajo? Y tenemos conversaciones, ¿no? Tenemos lo que llamamos comunicación. Y, queridos hermanos, hablamos por medio de palabras. Al hablar, pronunciamos palabras que transmiten sentimientos e intenciones del corazón. No somos palabreros, queridos hermanos. Cada uno de nosotros debemos de
utilizar palabras que verdaderamente transmitan sentimientos e intenciones del corazón. Cuando le estamos diciendo un hermano a otro, Dios te bendiga, ¿verdad que lo estás deseando? ¿Verdad que se lo estás diciendo de corazón? Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, Dios te actúe en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Lo estamos diciendo de corazón. Esa palabra no son palabras huecas, sino son palabras que transmiten sentimientos, que transmiten intenciones dentro del cada uno del corazón, dentro de los corazones. Ahora, las palabras, queridos hermanos, llegan a dos sitios. Las palabras no se pierden en el aire. Las palabras pueden llegar a la inteligencia, al intelecto humano, y pueden producir, según sean las palabras, pueden producir luz y vida, alumbrando, ¿verdad?, nuestro entendimiento, o pueden producir tinieblas y dolor en nuestro entendimiento, según sean las palabras. Así es que las palabras llegan al intelecto, pero llegan también al corazón. Y en el corazón, las palabras, según sean, pueden producir gozo y alegría, edificando cada una de nuestras vidas, o pueden producir turbación, heridas, miedos, que incluso pueden destruir la personalidad del individuo. Por eso, hermanos, Jesús prestó y enseñó a los discípulos tanto la importancia acerca de las palabras. ¿Recuerdan aquella vez cuando estuvieron los fariseos con Jesús y le decían, tus discípulos que no comen con las manos lavadas? Y Jesús empezó a darles una clase, diciendo, mira, esa no es la verdadera contaminación. Comer con las manos sin lavar no es la verdadera contaminación. La verdadera contaminación sale del corazón, porque del corazón empezó a mencionar Jesús, los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que sale del corazón, es lo que tiene el poder de destruir nuestra vida física y emocional. Gandhi dijo, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, dando a entender, ¿verdad?, el poder que tienen nuestras palabras. Y Jesús habló precisamente sobre esto, ¿verdad? Siguió hablando, después de haberle dicho de que del corazón es donde puede proceder la verdadera contaminación. Habló, dice, porque cualquiera, oísteis que fue dicho, dijo Jesús, no matarás, pero cualquiera que se enojare, dice, es como si hubiese matado a la persona. Es interesante, ¿no? No ha utilizado un cuchillo, no ha utilizado una metralleta, no ha utilizado una pistola, ni un garrote, ni nada. Ha utilizado sus palabras, porque ha hablado estando enojado. Y muchas veces enojados, ¿cuántas veces decimos lo que no sentimos, verdad? Muchas veces después lo pensamos y decimos, madre mía, qué borrica he dicho yo. Pobrecito, el que me ha oído, pobrecito. Mira con enojo. Jesús habló, dijo, cualquiera que diga necio, es como si compareciese ante un tribunal, cualquiera que dijese necio a su hermano, sería declarado culpable. ¿Y cuántas veces miramos al hermano, pensamos en el hermano y juzgamos al hermano? Y no sé, con palabras, pero con pensamientos, a lo mejor ya estamos diciendo ciertas cosas que, pues eso te hace ser culpable, dijo Jesús. Y habló diciendo, y cualquiera que diga fatuo, Jesús fue aumentando más, ¿verdad? Cualquiera que diga fatuo, ¿qué es un fatuo? Es un presuntuoso, es un vanidoso, es un loco. Dijo que eso, cuidado, porque eso nos expone al infierno. Palabras, la importancia de las palabras. Por eso, hermanos, en la Biblia encontramos mucha más enseñanza de las palabras de la que nosotros creemos, ¿verdad? Por ejemplo, Salomón dice así en Eclesiastés capítulo 12, versículo 10, procuró el predicador hablar palabras agradables. Palabras agradables. Qué bonito es hablar palabras agradables, ¿no? Tener una conversación. ¿Te has sentido alguna vez a gusto con una persona? ¿Por qué? Porque está hablándote palabras agradables. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado. ¿Verdad? Pues el Salomón dice que procuró hablar palabras agradables.
Salomón dijo también en Proverbios 10:20, plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo. Así es que tu lengua, fíjate, puede ser un instrumento muy valioso para edificar, para dar vida a otras personas, a los que te rodean. Salomón, hablando de la esposa, ¿verdad?, dice, tus labios como hilos de grana y tu habla hermosa. El habla de la esposa era para Salomón hermosa. Otra traducción dice, tus labios deliciosos cuando hablas. Cuando hablas. ¿Saben? Una de las cosas que me gustó, ¿verdad?, de mi mujer cuando éramos novios, era la conversación tan buena que teníamos. Era la conversación. Eso siempre lo recordaré, siempre. Era algo porque ocurrió, ¿verdad?, como lo que está diciendo aquí Salomón. Dice, tu habla hermosa, tus labios deliciosos cuando hablas. Pablo nos dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor de Jesús. A Tito le dice que se presente como ejemplo en palabra sana, Tito 2:8. Y Santiago hace este colofón, dice, si alguno no ofende en palabra, es el varón perfecto. ¡Wow! ¿Quién es un varón perfecto? Palabra, la importancia de la palabra, queridos hermanos. Y creo que el apóstol Pablo estaba aquí precisamente transmitiendo, ¿verdad?, la importancia de la palabra. Él, en estas ciudades, en Iconio, en Derbe, en Listra, el resultado de discípulos, de muchos discípulos, no cabe duda que se debía a que cómo usaba la palabra del Señor. Eran palabras que transmitían fe, que generaban fe en el corazón de las personas. Y por eso creían en Jesús como su Salvador personal. Porque Pablo, hermanos, si en estos versículos, algo que me he dado yo cuenta en este pasaje, en este capítulo, es que Pablo no estaba exaltando su nombre, ni su trabajo, ni lo que hacía. Era un trabajo en el Señor. Era un trabajo en el Señor. Porque en el versículo 7 nos dice, queridos hermanos, que allí predicaban el Evangelio. ¿Qué era para Pablo el Evangelio? Os he dicho lo que primeramente recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Ese es el Evangelio. Y el que se arrepiente y cree en el Evangelio, ese es salvo. Eso es lo que el apóstol Pablo predicaba. Predicaba a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque la obra de la cruz es muy importante para cada uno de nuestros corazones. Es muy importante, porque allí Él cargó con nuestros delitos, cargó con nuestros pecados. Y verdaderamente podemos decir a Dios, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo amado a este mundo, ¿verdad?, a morir por mis pecados. Así es que Pablo hacía un trabajo en el Señor. Hablan de la obra de Jesús, hablan de la bondad de Dios. Hemos leído los versículos 15 al 17, cuando en Listra está diciendo, Dios nos ha quedado sin testimonio, Dios ha mostrado su bondad, porque ha enviado las lluvias a su tiempo, porque habéis obtenido cosecha, porque habéis vivido bien. Dios es bueno, es bondadoso. Eso es lo que Pablo estaba mostrando del Señor. Encomiendan, ¿verdad?, al Señor a los ancianos, leemos también. Y qué importante es esto, ¿verdad? No le dice, bueno, chicos, aquí os quedáis y ahora a defender esto. A defender esto porque estas son las iglesias paulinas S.A. No. Al contrario, él sabía, ¿verdad?, que la obra era de Dios. Era Dios el que había llegado con su Espíritu Santo a los corazones, generando la fe para que creyesen en Cristo Jesús. Y en consecuencia había levantado a estos discípulos. Y por eso dice que encomiendan al Señor a los ancianos. Dice que Pablo, cuando visitaba las iglesias, ¿verdad?, establecía ancianos. Tenía que haber un responsable, tenía que haber un orden allá en la iglesia. Y Pablo dice que encomienda estos ancianos al Señor, porque la obra es del Señor Jesucristo. Y por eso yo me imagino que en sus oraciones Pablo diría, Señor, cuida a estos hombres, cuida a estas personas que tú has escogido para ponerles al frente de tu rebaño. Por eso cuando hablan los corintios, cuando llega a Corinto y les escribe, le dice, uno soy de Pablo, otro soy de Apolo, otro soy de Cefas.
Dice, pero ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Cefas? Somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto no de nosotros, es de Dios. Es Dios el que lo ha hecho. ¿Quién es Pablo? Hermano, qué bonito. Encomendar a los ancianos al Señor. La obra de Pablo era un trabajo hecho en el Señor, ¿verdad? Era, en el versículo 3, dice que cuando se quedan allí un tiempo, dice que se quedan confiados en el Señor. Podían haber dicho, uy, la cosa se está poniendo mal, vámonos de aquí. Pero no, dice que ellos se quedan y se quedan confiados en el Señor. Es decir, trabajan con confianza en el Señor Jesucristo. Y Santiago nos dice, mirad al labrador, dice, cómo planta, porque espera algo. Tiene la confianza de que de esa semilla que él ha plantado va a salir algo. Una planta, una verdura, un frutal, algo va a salir. Trabajan con confianza, con esperanza de recibir. Y hermano, Pablo era alguien que tenía confianza en el Señor. Trabajaba con confianza. Dice, nos quedamos allí confiados en el Señor. Confiados en el Señor. Y hermano, a veces, esto lo decimos, yo lo analizaba en mi vida. Cuando a veces llegan las situaciones difíciles, por algún motivo, económico, social, algún motivo, y me preguntaba, Señor, pero confío verdaderamente en ti, porque en mi caso, por lo menos lo instintivo, buscar una salida, buscar una respuesta, buscar una solución. Pero la solución que nos enseña la Biblia, que me enseña la Biblia, es la confianza al Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué bueno, hermanos, que tenemos ese Dios a cada uno de nuestro lado. Pablo trabajaba con confianza, confiados en el Señor. Pablo en el Señor confirmaban los ánimos de los discípulos. Y hermano, qué bueno es confirmar, ¿verdad? A veces a las personas, ¿verdad? A los discípulos. Dice que les animaban, venga, permanecer en la fe. Es necesario, dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y yo me preguntaba, ¿pero es lo más correcto lo que está diciendo Pablo? A personas que están teniendo tribulaciones, ¿no? O personas que están empezando el discipulado, ¿no es mejor decirle, venga, ánimo, tenemos un Dios de poder? ¿Habéis visto cómo se ha manifestado en gloria en el Antiguo Testamento? Allí cómo abrió las aguas del Mar Rojo y cómo hizo heredar, cumplió la promesa dándoles al pueblo de Israel. Especificar cosas buenas, ¿no? ¿No es mejor así? ¿No se confirman mejor así los ánimos? Pues el apóstol Pablo decía que no. Decía que los ánimos, ellos ya habían visto, estos habían visto el poder de Dios en Listra, ¿no? Con aquel paralítico sanado, ¿no? O no lo habían visto. Eso me imagino que resonó en toda la ciudad resonaría aquello. Así es que el poder de Dios estaba manifiesto. Dice que por la mano de Pablo y Bernabé se hacían muchos milagros y obras del Señor en estas ciudades. Así es que del poder de Dios, pero a veces cuando llegan los problemas, las dificultades, es importante, ¿verdad?, que nuestro ánimo no decaiga. Es muy importante que permanezcamos en la fe y que, como hemos leído en esta mañana, ha leído nuestra hermana Esther. ¿Dónde anda Esther? ¿Esther? ¿Dónde está Esther? Está en la escuela dominical con el niño, ¿no? Vale. Como ha leído, ¿verdad?, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Pruebas, problemas, dificultades. Y ella añadía filosofías, nuevas ideologías. ¿Quién nos separará? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y hermanos, qué importante. Yo recordaba un pasaje de Isaías 43, para mí muy bonito, del 1 al 3, donde dice, Isaías está hablando a su pueblo y le dice, yo soy tu Dios, yo te formé, Jacob. Y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán, es decir, no te inundarás, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, porque yo soy tu Dios y porque yo estoy contigo. Y hermanos, ¿por qué dice Dios esto? Porque
Él no lo desea, pero puede haber situaciones, ni lo desea ni lo provoca, pero puede haber situaciones que lleguen a nuestra vida donde nos encontremos pasando por las aguas, ¿verdad? Pero es bueno recordar que el Señor estará con nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿O no va a estar? O cuando lleguen las muchas aguas va a decir Dios, apáñatelas. No, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Cuando haya muchos ríos, ¿verdad?, fluyen por un lado, por otro, y parece que me van a ahogar, no te van a negar, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar, ni la llama va a prender en ti, porque yo soy tu Dios y porque yo estoy contigo. Así es que Pablo trabajaba bien en el Señor. Él había hecho en esta ciudad de Iconio, Listra, Derbe, un buen trabajo en el Señor, queridos hermanos, en el Señor, ¿verdad? Trayendo ánimo, confirmando los ánimos de los discípulos. Y después de esto, hermanos, encontramos el versículo 26, donde nos dice que se vuelven a casa ya. Ha terminado porque dice, para la obra que habían cumplido. Me gustaba esto, hermanos. Habían cumplido la obra, su objetivo. Habían cumplido esta obra. Han hecho discípulos, en el versículo 20. Versículo 21, han hecho muchos discípulos en Derbe. Han animado a los discípulos, versículo 22. Han establecido ancianos, versículo 23. Y cuando llegan a la iglesia de Antioquía, hay un mensaje que llevan con letras grandes. Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Dios ha abierto la puerta a los gentiles. Y, queridos hermanos, ¿qué estaba diciendo con esto? Ya no eran inundaciones esporádicas del Espíritu Santo sobre una persona como Cornelio, o sobre una región, Samaria, en la cual al fin y al cabo había estado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y algunos al principio, durante el ministerio del Señor Jesús, incluso creyeron, de los samaritanos. No. Ahora, por donde iba el mensaje del Evangelio, Dios abría los corazones a todos los hombres, de toda raza, de toda lengua, de toda nación. Y con ese mensaje vuelve a la iglesia de Antioquía. Y yo digo, ¿y por qué no volvió a Jerusalén? Al fin y al cabo, Jerusalén fue la iglesia madre, donde, recuerden, hemos leído en Hechos, pero tal vez Jerusalén no estaba preparada para el reto siguiente, porque aquello no era una obra acabada. Le seguirían un segundo y un tercer viaje del apóstol Pablo. Y la iglesia de Antioquía sí estaba dispuesta a asumir el reto. Y pensé en nuestra iglesia, pensé en cada uno de nosotros, hermanos. Cuando Dios abra una puerta, si Dios abre una puerta, ¿estamos dispuestos a atender el reto? ¿Estamos preparados? A veces no es tanto preparados, pero dispuestos para decir sí al Señor y entrar por esa puerta que Dios ha abierto. Yo no sé las puertas que Dios puede abrir en medio de cada uno de nosotros, queridos hermanos, no lo sé. Pero lo importante es que yo me haga esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a asumir el reto? ¿Estoy dispuesto a ir a pueblos, a ciudades? ¿Estoy dispuesto a predicar el Evangelio a mi vecino porque Dios va a abrir los corazones de ellos? ¿Estoy dispuesto a asumir este reto? Pensad, hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios. Como Pablo la tuvo con él, ¿verdad? La ayuda del Señor. Y hacía Dios milagros maravillosos. Hermanos, nosotros necesitamos la ayuda del Señor. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué reto vamos a asumir por nosotros mismos? Pero necesitamos la ayuda del Señor. Y como Dios le dijo a Isaías, para que hablase al pueblo, Dios nos dice hoy a nosotros también, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Así es que, hermanos, no nos conformemos con ser solamente oyentes, como ha dicho antes nuestro pastor, que vengamos aquí y seamos bendecidos, vale, muy bien, adoremos a Dios, entremos en la presencia del Señor, dejemos que Él nos hable, seamos discípulos verdaderamente y que verdaderamente asumamos el reto cuando Dios abra puertas. ¿Amén? Amén, hermanos. Muy bien, oramos, si les parece, dando gracias. Nos ponemos en pie un momento, hermanos. Aleluya. Y oramos.